Zaira, usted escribió un último comentario. ¿Quiere compartirlo para todos? Lo que había dicho es que, o sea, con respecto a lo del video, o Ujú. sea, cada uno de nosotros como que no estamos conscientes de las acciones que realizamos, es decir, hacemos actividades al azar, o sea, y que esas acciones van a afectar en cualquier otro lugar que esté cerca nuestro. Buen punto, Zaira. Buen punto ese. No somos conscientes de los efectos que pueden causar nuestras acciones, es verdad. Ni que lo que nos va a suceder a lo mejor son efectos de las acciones de otras personas. Entonces creo que eso nos da pie a poder decir, bueno, entonces tratemos de que nuestras acciones siempre sean las mejores para que atraigan consecuencias mejores, consecuencias buenas. Entonces es importante. Muy bien, Zaira, esa parte. Ok, jóvenes, vamos a seguir con el tema. Ok, aquí estamos. Estábamos viendo ahora la parte del determinismo. Les cuento, jóvenes, que no existe una sola clase de determinismo. Existen varias posiciones deterministas. Por ejemplo, está el determinismo físico, genético, ambiental, económico y el determinismo teológico. En cuanto al determinismo físico, afirma que la realidad está determinada, causada y se la puede explicar por leyes naturales. Entonces, en esto va a decir la física que todo tiene una causa, el principio de causalidad. Que si usted ve que los planetas siempre giran alrededor del Sol y nunca se caen al vacío, ni chocan unos contra otros, ni los planetas van y se estrellan contra el Sol, es porque hay una causa, una ley física que controla eso. ¿Cómo se llama? La ley de gravitación universal. Entonces, para los físicos, toda la realidad se explica por las leyes físicas, es decir, por las leyes naturales, incluso el comportamiento de los seres orgánicos, el comportamiento de la materia. Por tanto, el determinismo físico es una visión bastante mecanicista, ¿sí? Es decir, la realidad se tiene que entender como una gran máquina, donde todos los engranajes están perfectamente colocados para que todo funcione perfectamente. Así se entiende el determinismo físico. Luego tenemos el determinismo genético, que explica el comportamiento de los seres orgánicos, sobre todo por el código genético. En el determinismo genético, que obviamente esto aplica para los seres vivos, nos dice pues que ya todo está determinado en nuestros genes. Y pues efectivamente, jóvenes, en el momento que se unen las dos células para formar el nuevo ser vivo, en ese momento pues se produce el intercambio de la información genética de papá y mamá y nosotros codificamos pues nuestro propio código genético. Es decir, desde ese mismo instante de la concepción ya está establecido con qué color de cabello vamos a nacer, qué estatura vamos a tener, qué color de ojos, qué color de piel, nuestra contextura física, si vamos a ser delgados, si vamos a ser gorditos, etcétera. Todo ya está determinado por la genética, por el código genético, por el ADN. Entonces, a la final nosotros, los seres humanos, no somos más que una manifestación de nuestros genes. Alguna vez leyendo en unos memes de un grupo de estudiantes, habían publicado un meme donde un joven le lanzaba un piropo a una señorita muy simpática y le decía, eres la mejor codificación genética que tu papá y tu mamá pudieron elaborar. Eres una codificación genética perfecta por tu belleza. Y efectivamente, a la final, pues los seres humanos somos esa manifestación de esa genética, pues determina nuestra condición física. Luego existe el determinismo ambiental, es decir, que no son los genes los que determinan la conducta, sino los factores ambientales. Ojo, por factores ambientales no me refiero solo a la naturaleza, a la selva, a los árboles, no, no. Por factores ambientales me refiero a los factores que nos rodean. Es decir, somos lo que nos rodea, hace con nosotros y en nosotros. Es decir, los seres humanos somos influenciados por todos los factores que nos rodean,
factores de aprendizaje, factores económicos, sociales, culturales, factores familiares, factores educativos. Todo eso nos va modelando, todo eso nos va formando y va a producir un efecto en nosotros. Eso se llama determinismo ambiental, ¿sí? Los defensores de esta posición dicen que cualquier acción se puede entender como respuesta a las condiciones ambientales, ¿sí? Por esa razón es posible modificarla cambiando la influencia de las condiciones a través del aprendizaje. Esta parte es positiva, ¿no? Porque si cambiamos el entorno que nos rodea, podemos cambiar positivamente también las manifestaciones de una persona. Vamos a suponer, supongamos que un joven vive rodeado en un barrio donde existe muchísimo tráfico de droga y este joven ya ha probado la droga y sin embargo sus papás quieren ayudarlo a que salga de ese mundo de las drogas. Pero pregunto, ¿qué será más fácil? ¿Que salga del mundo de las drogas teniéndolo en el mismo barrio, con los mismos amigos, con las mismas influencias? ¿O a lo mejor cambiándome a vivir en otro lugar de la ciudad donde no exista ese ambiente? Incluso a lo mejor en otra ciudad donde esta persona va a conocer gente nueva, personas nuevas. Creo que va a ser más fácil, creo que va a tener mejores mecanismos de respuesta ante las drogas si se cambia el ambiente donde había comenzado esa situación. Entonces, pues bueno, eso es el determinismo ambiental, que todo lo que nos rodea es lo que hace que las cosas sean como son. Luego está el determinismo económico, formulado por Marx sobre todo, y afirma de que la evolución de las sociedades, de las personas, etcétera, está gobernada por los factores económicos o tecnológicos. Es decir, que si una persona tiene unos factores económicos positivos, altos, buenos, esa persona va a actuar, se va a desarrollar de una manera. Y si una persona no tiene acceso a los factores económicos, a un bienestar social, no tiene acceso a seguridad social, no tiene acceso a medicina, no tiene acceso a educación, obviamente esos factores económicos y sociales van a producir otro tipo de consecuencias en esa persona o en ese grupo de personas. Y tiene razón también, porque una sociedad que no cuente con un estado de bienestar fácilmente puede convertirse, o es, mejor dicho, pues una sociedad vulnerable, una sociedad donde existe bastante pobreza y una sociedad en estado de riesgo, porque en una sociedad vulnerable, en una sociedad pobre, en una sociedad que pasa hambre, es una población de riesgo. ¿Riesgo de qué me van a decir? Profesor, ¿riesgo de qué? Riesgo de enfermedades, riesgo de contagios, riesgo de delincuencia, riesgo de embarazos prematuros, embarazos adolescentes, un sinfín de riesgos. Entonces, eso nos dice el determinismo económico de Marx, que las condiciones o los factores económicos, los factores tecnológicos, es lo que determina la evolución de las sociedades. Miren, es importante esta parte. Y finalmente, bueno, tenemos el determinismo teológico, que sostiene que un mundo distinto a Dios y capaz de ser y obrar aparte de él es contradictorio. Es decir, que todo lo que sucede en este mundo es porque Dios así lo ha predestinado, así lo ha determinado y no hay nada que hacer. Entonces, bueno, esta postura sobre todo fue defendida en la Edad Moderna por un sacerdote católico que se llamaba Juan Calvino y por otro sacerdote católico que se llamaba Martín Lutero, quienes después se separaron de la Iglesia Católica, estos dos sacerdotes, y ellos fundaron otras iglesias. Martín Lutero fundó la Iglesia Luterana en Alemania, hizo la reforma que se llamó la Reforma Protestante, estaba en contra de la Iglesia de Roma, del Papa y todo, y Juan Calvino fundó su iglesia calvinista. Pues bueno, ellos afirmaban que existía la predestinación, es decir, que Dios ya había destinado cómo tienen que suceder las cosas y que todo lo que sucede es porque Dios así lo quiere. Entonces, eso se llama determinismo teológico. Obviamente, todas estas situaciones extremistas pueden llevarnos a ideas erróneas, equivocadas. Alison Flores, ¿puede activar su micrófono? Alison, ¿usted qué opina? ¿Qué dice? ¿Todo lo que sucede en este mundo, en el planeta, es porque Dios así lo quiere?
No, siento que, o sea, uno mismo está acabando con, prácticamente con el planeta. Ah, entonces, mire, el determinismo teológico, ahí como que no nos da una explicación satisfactoria, porque según el determinismo teológico dice que todo está determinado por Dios, pero uno se Claro, es pregunta, que cada persona tiene diferente punto de vista, o sea, exacto, no exacto. todo tiene algo. Claro, porque no podemos echarle la culpa a Dios. Ah, no, es que por la culpa de Dios el SIDA está acabando con la salud de la persona. Ah, no, es que por la culpa de Dios la señorita que tiene solo 12 años ahora resultó embarazada. No, no podemos ser así de facilistas y de superficiales, ¿no? Entonces, miren, pero sepan ustedes que existe el determinismo, como les expliqué, el determinismo teológico también. Y bueno, para finalizar, jóvenes, esta parte, eh, bueno, yo les voy a publicar más tardecito, ahorita no, unos ejercicios y ustedes los van a hacer como tarea para la próxima semana, así que tranquilos, van a tener tiempo suficiente para esto. Les voy a publicar unos ejercicios para que ustedes pues apliquen estos conocimientos, ¿sí? Esto se los voy a publicar como asignación más tarde, ahorita no. Y bueno, quiero compartirles con ustedes un tipo de falacia. En cada clase vamos a tratar de ir compartiendo al menos un tipo de falacia, porque el mundo de hoy en día está rodeado de falacias. Y se trata de la falacia de vaguedad. Vaguedad. Observen este gráfico. Dice, Napoleón está tomando Malta. Le dice el uno al otro. Este representa a Hitler, si usted se da cuenta por el bigote, ¿no? Y Hitler responde, un punto estratégico del Mediterráneo, no podemos permitirlo. Y debajo le responde, creo que no estamos hablando de lo mismo. Y acá lo vemos a Napoleón, que se estaba tomando, era una bebida de Malta. Entonces, ¿qué significa la falacia de ambigüedad o de vaguedad? Pues se comete cuando nuestro argumento sostiene que las diferencias pequeñas, mire, la diferencia entre una botella de Malta y la diferencia entre la isla de Malta. O sea, es una diferencia abismal. No es lo mismo una isla que la botella de Malta. Pero entonces, en el argumento, en la falacia por vaguedad, nuestros argumentos sostienen que las diferencias pequeñas son insignificantes y que es arbitrario establecer límites en una secuencia de eventos. Observen el ejemplo. Estoy a dieta, pero comer algunas galletas de más o de menos no va a variar mi peso en forma relevante. Pues eso hace de que no se consideren las variables. Pues es cierto que la diferencia de calorías entre algunas galletas más o menos puede ser insignificante, pero cuántas galletas son y con cuántas frecuencias se van a usar el mismo argumento, lo que parece insignificante puede ser, si se suma, una razón literalmente de peso. Bueno, este es un tipo de falacia que existe, jóvenes, la falacia por vaguedad, y es muy utilizada por las personas que están a favor del aborto. Entonces, bueno, cuando tengan un tiempito, revisen estos ejemplos con más detenimiento, léanlos, reléanlos a este tipo de falacia hasta entenderlo. Miren lo que dicen los que están a favor del aborto. Ellos dicen, como no hay modo de señalar la línea que separe a la persona del feto, no hay cómo distinguir cuándo comienza a ser persona y cuándo comienza a ser feto, simplemente ellos dicen, el feto debe considerarse como persona desde su concepción. Sería arbitrario marcar una línea entre extremos de modo que antes no sea persona y ahora sí. Eso dicen ellos. Entonces es un error argumentar que es imposible marcar límites no arbitrarios en el desarrollo del embrión. A pesar de que, como decía Aristóteles, una bellota es una encina en potencia, la bellota es la semillita, ¿no? Obviamente no son la misma cosa, incluso si están vinculados por una secuencia de diferencias insignificantes. Esos son los argumentos de la falacia, ¿sí? Pero ojo, jóvenes, muchos se basan en estos argumentos y dicen que, bueno, que el feto es diferente a la persona y que por tanto el feto no tiene derecho a la vida. Así como un niño de 4 años no es mayor de edad y aunque es persona, no tiene derecho a ir a votar. Entonces los que están a favor del aborto también nos van a decir, el niño es un feto, no se sabe todavía si es persona, si es feto, entonces no tiene derecho a la vida. Entonces, bueno, por ahí va esta falacia de vaguedad. Bien, jóvenes, les comparto rápidamente las calificaciones. Les cuento cómo se sacan sus notas.
Estas notas que están marcadas de color amarillo son sus tareas que han hecho en el primer parcial, solamente 2. Perdón, tres tareas. Entonces, esto también va de color amarillo. Si son 3 tareas, esta iría de color amarillo. Entonces, a estas 3 tareas, ustedes las suman y sacan un promedio. Y eso va en un insumo. Y el segundo insumo se lo saca de una actividad que hicimos en clase, que fue un mapa conceptual, la nota del aporte, que usted ya la conoce, y la nota de participación en clase. En participación en clase, yo gracias a Dios con ustedes no tengo problema porque cuando uno se les pregunta, están atentos, participan, comentan, preguntan. Entonces en eso pues no hay problema. Pues tienen 10 en participación en clase. Entonces usted suma y divide para 3. Aquí entonces están las notas, miren, las notas de Nashira, pueden irlas anotando si gustan, de Favela. Solo aquí tiene que sumarle la nota del aporte y de participación en clase, que usted ya sabe que es 10 en este caso. Nani, Martín, María Elisa, Sheila Coronel, Cruz Jeremy, Cruz Melanie, Flores Oscar, Allison, David, Anabela, Guamán. Guamán tiene un casillero vacío, Melanie. Yo escribí en el grupo, pero a la final no me respondió nunca. Hidalgo, Pero yo no Laborde, estoy en el grupo. Moreno. Ah, pues lo siento, yo ahí comuniqué todo esto. Y le falta a usted este casillero. Profe, ¿cómo se suma? Sume las notas que están de ¿Cuál es color la- amarillo y cuál es divide ese para 3. Aquí está Narváez, Paladines, Prieto. Aquí está Andrés, Zaira, Jesse, Abraham, Gabriela, Jeremías, Naomi, Merichel, María de los Ángeles, María Auxiliadora, Joaquín, Yaneli, Liz, Josué y Marco. Melanie Guamán, le sugiero que usted no tiene de WhatsApp o qué, ¿por qué no está en el grupo? Sí tengo WhatsApp, pero no estoy en el grupo. No sé por qué. Solicite por favor a la persona que administre el grupo que la incluya en el grupo. Es importantísimo ese grupo. Yo ahí cada fin de semana o cada vez que revisaba tareas, yo les publico ahí. Los siguientes estudiantes no presentaron tarea. Siempre les he publicado ahí. E incluso hasta el último, hasta el domingo, yo ahí publiqué. Incluso dije, Melanie Guamán, por favor comuníquese conmigo porque le falta la tarea 3. Y bueno, no obtuve respuesta. Sobre la línea del tiempo, Melanie Guamán. Esa tarea sí la presenté, sí se la envié. Pero no la tengo en la asignación. Algo habrá pasado ahí. Bueno, escúcheme, Melanie. Usted sabe mi número de WhatsApp, ¿cierto? Entonces, por favor, como ya, bueno, tengo que cerrar porque tengo clase también en otro curso, escríbame ahí y, bueno, ahí me explica lo que ha sucedido, ¿ok? Pero pida también a Ya. sus compañeros que pongan su número en el grupo para que usted se entere de lo que sucede en la materia, ¿sí? Ok, listo, jóvenes. Ya. Bueno, en general, pues la mayoría está bien en sus calificaciones, no hay problema.